Llegando desde Caracas a través de 99.1. Despejado, pero el día que parece diciembre, ¿ah? Pero totalmente despejado. 8:14 minutos de la mañana. Llegamos, como les decía, desde Caracas hasta Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV y al país y al mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Es martes. Siendo martes, tenemos nuestro primer sueldo y además como invitado el día de hoy, un médico psiquiatra querido, conocido y reconocido en nuestro país, especialista en medicina sexual, formado en la Universidad de Pensilvania, autor de al menos 8 libros, una gran cantidad de investigaciones, Premio Nacional de Psiquiatría en Venezuela, además reconocido en Ecuador, en Colombia, en México. Hoy vamos a conocer el primer sueldo del doctor Rómulo Aponte. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y como les decía, con el doctor Rómulo Aponte. Doctor Aponte, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Román, buen día. Imaginándome el día despejado que acabas de describir en Caracas. Hermoso, hermoso amanecer. Y entiendo que es en todo el país, además. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Román. Aquí pendiente de hablar contigo sobre esta curiosidad, esta idea particular del primer sueldo. Me has hecho remontar algunos años atrás buscando en la memoria, más en la memoria que en los bolsillos. Bueno, exacto, pero incluso quiero, a lo mejor le voy a pedir que vaya incluso más atrás de lo que haya podido llegar, porque yo le quiero preguntar incluso que antes de su primer sueldo formal, doctor, la primera vez que usted tuvo dinero en su mano, ¿lo recuerda? ¿Por qué? ¿Por qué le dieron dinero? Sí, ¿Para qué? Por supuesto que lo recuerdo. Yo le lavaba el carro a mi padre. Y cuando le lavaba el carro a mi papá, aprendiendo a ganarme el dinero con algún esfuerzo personal, ¿Eso? mi padre me compensaba, me pagaba, si se pudiera decir, con una moneda de 5 bolívares. Un fuerte. Se llamaba el fuerte, un fuerte. Era muy apreciada esa moneda. ¿Y ese carro, esa lavadera por dentro y por fuera? No, era más por fuera. No había aspiradora. No. Y con ese fuerte yo pues salía con amigos, iba al cine, tú sabes, la diversión del fin de semana. Así es. ¿Cómo cambia la vida de una persona? ¿Cómo cambia la suya en todo caso, doctor? Eso, el recibir dinero por hacer algo luego del esfuerzo propio. ¿Cómo cambia la vida? Mira, yo pienso que es una reflexión, es un aprendizaje, ¿no? Para obtener algo en la vida debemos hacerle algún esfuerzo y que no todo venga, tú sabes, de obsequios, de regalos y mucho menos de acciones indebidas, como lamentablemente estamos presenciando en nuestro país tantas acciones indebidas con la finalidad de obtener dinero. Yo pienso, Román, reflexionando un poco esta mañana, me tomé un café temprano para hablar contigo. ¿Cómo nos valoramos los seres humanos? ¿Por lo que somos o por lo que tenemos? Sí. Y yo creo que hay una gran desviación, y esto me preocupa a mí particularmente, hacia la búsqueda de la significación de la existencia del ser humano en función de los bienes materiales y en desprecio muchas veces o en descuido de la autoestima, de la valoración personal. Sí. Y por eso también recordaba en Los Miserables de Víctor Hugo, a principios del 1800, escribe Víctor Hugo en referencia a uno de sus personajes, que toma un puño de dinero, Román, en la mano, y se queda mirando al dinero y dice, yo te miro, dinero, para saber quién es dueño de quién. Y eso es una reflexión extraordinaria a propósito de esta idea tuya del primer sueldo, ¿no? Así es. Doctor, oficios, trabajos distintos a lo que luego sería su formación, y ya vamos a hablar, por supuesto, de su carrera, pero algo que pueda ser una curiosidad para nuestra audiencia. Yo estudié medicina para ser psiquiatra. Tuve habilidades con medicina interna, me gustó la neurología, pero definitivamente yo estudié medicina para ser psiquiatra. Y la psiquiatría es una especialidad de la medicina que está en la interfaz entre el cuerpo y la mente, entre lo físico y lo psíquico. Y hoy sabemos, gracias a las investigaciones del doctor Kandel, Premio Nobel de Medicina en el año 2000, que aquel dualismo cartesiano, el cuerpo por un lado y la mente por otro, no es cierto, y que hay una integración entre el cuerpo y la mente que estudiamos los psiquiatras. Y mi primer trabajo, Román, volviendo a tu idea original,
como yo, pues yo quería ser psiquiatra, me quedé en la escuela de medicina siendo profesor de neuroanatomía, profesor de la anatomía del cerebro, estudiando la anatomía del cerebro. Yo decía de joven recién graduado que yo no quería hacerle psicoterapia a un tumor cerebral. Claro, y por eso pues es importante reconocer al cerebro para no confundirnos en las gestiones que hacemos como profesionales, ¿no? Y también observo, Román, con cierta preocupación, la exaltación, la adoración que tenemos hacia la parte material de los seres humanos, de las personas, la adoración particularmente al dólar, cuando en nuestro país, cuando en nuestra moneda original Bolívar ha sido tan golpeado y tan devaluado. Yo digo, caramba, a veces hay gente que se fractura el cráneo por recoger un dólar del suelo. Y tenemos que revisar mucho esta magnificación de lo económico, ¿no? Sin despreciar que el trabajo honesto, duro, y como lo hacemos tanta gente, en función de cubrir nuestras necesidades es indispensable. Pero no desarrollar una dependencia enfermiza del dólar o del dinero, ¿no? Sí. Doctor, cuando comenzó ya con su consulta, ¿cuáles eran los problemas de sus pacientes venezolanos al inicio de su carrera y cuáles son ahora? En el hospital universitario hacía mi residencia en psiquiatría y los problemas más frecuentes eran parecidos: depresión, ansiedad y pacientes psicóticos muy enfermos con esquizofrenia. El trastorno bipolar estaba comenzando a estudiarse y ahora sabemos que es una entidad clínica psiquiátrica muy importante. Eran las principales patologías. En la actualidad se ha agravado la salud mental de los venezolanos. Se ha agravado, hay más incidencia de depresión, ha aumentado la tasa de suicidio, hay más trastornos de ansiedad, porque en la dimensión social del ser humano hay también un impacto importantísimo del ambiente, de la realidad social, del día a día en que vivimos nosotros en nuestra salud mental. Y cuando tenemos problemas de pobreza, de marginalidad, de injusticia social, de dificultades económicas para tener acceso a satisfacer las necesidades básicas. Estaba leyendo las noticias del 1 de mayo, los venezolanos mantienen un sueldo de $5, el sueldo básico. Sí. Estas situaciones de injusticia social afectan mucho la psiquis y el equilibrio mental de las personas, indudablemente, ¿no? Casi que se puede seguir la historia de Venezuela, al menos en estos últimos, la historia contemporánea de Venezuela, desde los diagnósticos, ¿no? Desde el diván. Sí, ciertamente, porque, exacto, qué buena tu observación, porque el diván es un reflejo en la intimidad del consultorio del psiquiatra, que sería el diván, esa buena referencia que estás haciendo, es un reflejo, ahí sí, es un impacto, ¿no? Es el reflejo de cómo impacta la realidad social externa a la psiquis íntima de cada hombre y de cada mujer, ¿no? Ciertamente así es la dimensión social de la medicina y particularmente de la psiquiatría, ¿no? Doctor, usted es el doctor Rómulo Aponte quien nos acompaña con su primer sueldo, más de 20,000 pacientes atendidos. ¿Le puedo preguntar a qué se debe tanta demanda? ¿Por qué cree que lo han buscado tanto y por tantos años además, doctor? ¿Qué habilidades encuentra en usted que debe tener un buen terapeuta, un buen psiquiatra? Me resulta un tanto incómodo hablar de lo sé. Debe serlo. Habilidades. Pero yo creo que sí algo realmente ayudó mucho a que yo pudiese tener mayor capacidad para asistir a las personas que me consultaban. Es que yo terminé mi formación como psiquiatra en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, donde se desarrolló en el Centro de Terapia Cognitiva. El fundador fue el doctor Aaron Beck. Aaron Beck fue un psiquiatra muy reconocido mundialmente, que descubrió a través de sus estudios y pudo demostrar a través de los estudios clínicos con las personas que él atendía allí en el hospital de la universidad, que los pensamientos, y esto es interesantísimo para tanta gente que te escucha, Román, que los pensamientos que están ubicados en la parte frontal, arriba y adelante del cerebro, tienen un impacto sobre las emociones que están en la mitad del cerebro,
porque hay una vía conductora, hay un alambre que comunica lo que pensamos con lo que sentimos, y eso se pudo demostrar a través de estudios clínicos. Y como muchos pacientes deprimidos, ansiosos, pacientes inclusive con ideación suicida, a través de las técnicas de modificación de pensamiento que se desarrollaron en esa universidad, se cambia la manera de pensar de las personas. Los deprimidos no son tan miserables como ellos piensan. Los ansiosos, el mundo de los ansiosos no es tan lleno de amenazas como ellos creen, y así sucesivamente. Al modificar el estilo cognitivo, la manera de pensar de los individuos, de las personas, en este caso de los pacientes, se obtiene una mejoría importante en su estado emocional. Y esto está inclusive demostrado con estudios de imágenes del cerebro, con resonancia magnética del cerebro. Sí. Y esto es maravilloso, Román. ¿Cómo cambia el cerebro de las personas cuando cambian su manera de pensar? Y bueno, yo fui el primer venezolano, yo pasé más de un año allá con el doctor Aaron Beck, y que traje la terapia cognitiva, introduje la terapia cognitiva en Venezuela, di clases en posgrado en las universidades, enseñando a jóvenes psiquiatras y psicólogos, terapia cognitiva, y ese es el gran avance de la psicoterapia moderna. Y me tocó a mí, pues, para esa época ser el como te digo, el introductor. Claro. Qué privilegio. En Venezuela. Qué privilegio. Y yo creo, Román, que gracias a eso, a esta terapia formal, que tiene toda una base científica bien establecida, en la medida en que cualquier profesión que ejerzamos, la tuya, la mía o de cualquier otra profesión u oficio, y lo hagamos bien, obtengamos éxito, pues vamos a sentirnos bien nosotros, vamos a hacer mucho bien por la gente que por algún motivo se relacione a nosotros profesionalmente, ¿no? Claro. Doctor, Sí. Para cerrar, es el doctor Rómulo Aponte. ¿Algún consejo que haya recibido en sus inicios, bien de la familia, de los maestros, de los compañeros, de un amigo, que todavía conserve hoy y que quiera compartir con nosotros? Román, uno aprende mucho en la vida de las personas con quien uno se rodea. Parejas, hijos, hermanos, amigos, profesionales con quienes nos reunimos. Y tenemos dos maneras de aprender de lo positivo, del esfuerzo por la vida para salir adelante. Aprendemos a tener autoestima, a valorarnos a nosotros mismos. Y aprendemos también de los errores de la gente que queremos, de la gente que está alrededor de nosotros, cuando vemos las conductas inapropiadas que debemos censurar y de las cuales debemos alejarnos en todo caso. Creo que sí, que estamos siempre en las interacciones interpersonales, las relaciones interpersonales nos van a derivar mucho aprendizaje. Y ojalá que aprendamos lo mejor de la gente que nos rodea. Así sea. Gracias, doctor Aponte. Siempre un gusto conversar con usted y escucharle. Gracias por la amabilidad de invitarme a tu programa, Román. Que esté muy bien. Rómulo Aponte es médico psiquiatra, sexólogo, profesor universitario, psicoterapeuta cognitivo-conductual, Premio Nacional de Psiquiatría. 827.